Módulo 2. Ustedes me dicen si se ve bien pantalla completa, por favor, y si corre. Sí, se ve bien. Se ve bien, está correcto. Ya, súper. Módulo 2. Y ya empezamos a hablar un poco de esto, pero es importante que lo profundicemos porque esto tiene que ver mucho con nuestro rol como organización, que es los derechos humanos y la inteligencia artificial. Habíamos estado hablando de que finalmente la inteligencia artificial se ha convertido en una tecnología omnipresente, es decir, que tiene un impacto transformador en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Sin embargo, las características tecnológicas y la autonomía que tiene y la falta de transparencia en el sentido de que no sabemos cómo muchas veces suceden las cosas, plantea una serie de desafíos, nuevos desafíos para los derechos humanos. La primera pregunta, que a propósito también de cosas que ya iban saliendo en la conversación, es, ¿estamos hablando con una inteligencia artificial o con un humano? Esa pregunta a mí me parece que es tremendamente importante, porque finalmente dentro del marco de los derechos humanos está el principio del consentimiento informado, ¿no es cierto? Y, y dentro del consentimiento informado tenemos que saber si estamos interactuando con un ser humano o con una máquina inteligente. Y tenemos que poder tener derecho a decidir si es que queremos eso o no. Entonces, ahí hay un primer derecho importante que hay que repensarlo. Después, el otro principio que está implícito dentro de los derechos humanos es el, ¿cómo se llama? El derecho a la igualdad. Entonces, tenemos que saber con quién estamos hablando, tenemos que garantizar sobre que por qué la respuesta que está dando es esa o no. Y esto tiene que ver, esto es sumamente importante porque estamos pensando de que la inteligencia artificial va a tocar ámbitos muy sensibles, tanto a nivel de la sociedad como, por ejemplo, a nivel de la medicina. Otro aspecto que ya habíamos tocado, pero que a mí me parece sumamente importante resaltar, es el aspecto del control social. La, la inteligencia artificial no solamente está cambiando la forma en que vivimos, sino está modificando nuestro entorno. Estamos creando edificios inteligentes, estamos incorporando dentro de las ciudades cámaras, sensores, ¿ya? Está la capacidad de captar una serie de informaciones, de datos sobre nosotros todo el tiempo. Eh, Sin embargo, tenemos que asegurarnos que toda esta transformación que está en curso sea una transformación que respete la dimensión humana y no ponga en peligro nuestra intimidad. Y ahí está nuevamente el tema de la protección de los datos. En este sentido, es fundamental que esta capacidad que tiene la inteligencia artificial de ser omnipresente y transformadora sea en beneficio de la mayoría de la humanidad y no se convierta en una herramienta de explotación en manos de unos pocos. El control social es una amenaza real. Sabemos perfectamente que las democracias son frágiles, que los gobiernos autoritarios, incluso en el marco de la democracia, pueden suceder. Y, y gobiernos o gobernantes con herramientas tan poderosas como la inteligencia artificial en función del control social son realmente una amenaza para los derechos humanos. Entonces,
Ese es un aspecto sobre el cual tenemos que reflexionar. Ahora, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo si empezamos a hablar todo este tema de los derechos humanos, de repente nosotros nos sentimos como de alguna manera indefensos o meros espectadores? Yo creo que acá está la reflexión, yo diría, de nosotros como gente organizada, como gente que participa en un sindicato, en una organización gremial, porque es acá donde nosotros sí podemos hacer y tenemos no solamente el derecho de hacer, sino la obligación de hacer. Entonces, abordar los problemas éticos y los derechos humanos eh, pasa en parte porque, en primer lugar, nos alfabeticemos digitalmente. Es decir, haciendo exactamente lo que estamos haciendo ahora, que es entender la inteligencia artificial, porque en la medida que nosotros estamos informados, nos permite a nosotros como organización tomar decisiones informadas. Y también nos permite participar en discusiones y debates sobre la regulación y la gobernanza. Otro aspecto que tiene mucho que ver con el ámbito de los derechos sociales es entender que la inteligencia artificial no conoce fronteras. Lo que estamos nosotros conociendo como ChatGPT es algo que se hizo en una empresa de Estados Unidos y que ya es totalmente mundial. Pero no solamente esto tiene que ver con una herramienta o con una empresa, esto tiene que ver con todos los datos que están fluyendo, con todos los sistemas interconectados que están fluyendo. La inteligencia artificial no conoce fronteras. Entonces, acá hay un desafío. Ya lo decía un compañero, en Europa están mucho más avanzados que nosotros. La comunidad europea en ese sentido siempre ha tenido una visión mucho más responsable en términos sociales, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es esencial que los países trabajen juntos y a nosotros nos toca, de alguna manera, sobre todo en el ámbito de entendernos como organización, presionar al gobierno, a las autoridades de turno en relación a eso, en lograr que por una parte sí avancemos, sí traigamos la medicina con inteligencia artificial que nos permita predecir el cáncer con 5 años de anticipación, pero a su vez también seamos capaces de proteger los datos de todas las personas que están haciendo uso del sistema. Y acá hay otro punto, que es no solamente la cooperación entre gobiernos, sino también está la cooperación entre organizaciones. Y ahí yo les recuerdo que nosotros como organización, como FEMPRUS, somos parte de organizaciones internacionales. Somos parte de la ISP, de la Organización de Servicios Públicos, que ya tiene toda una reflexión al respecto. También somos parte de la OIT. Entonces, acá hay la cooperación entre los gobiernos, entre las organizaciones. La presión que nosotros podemos generar es fundamental en torno a estos aspectos. Entonces, la inteligencia artificial al servicio de la humanidad en su conjunto. En su conjunto. Eso debiera ser como el lema fundamental de nosotros como parte de la sociedad civil. Eso significa que es fundamental que la capacidad transformadora de la inteligencia artificial se ponga al servicio de la humanidad en su conjunto, no de unos pocos. Todas estas perspectivas de cambio eh, tienen que ser para que toda nuestra vida, todo nuestro entorno, el medio ambiente mejore. Y esos desafíos pasan por que nosotros tomemos, no nos quedemos al margen, no estemos como meros espectadores, sino nos formemos, tomemos posición y participemos.
y ayudemos o aportemos a adaptar y desarrollar nuevos derechos humanos o nuevos derechos que establezcan relaciones efectivas para promover la colaboración internacional y para garantizar que en el marco nacional se respeten los distintos derechos humanos, los antiguos y nuevos que hay que crear. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces, sintetizando, promover la alfabetización digital, abogar por regulaciones justas, en ese sentido, involucrarnos en los procesos de creación de políticas para asegurar que la inteligencia artificial se use de manera ética y justa, participar en las colaboraciones internacionales, trabajar con otras organizaciones, promover siempre la equidad, ¿ya? La protección de la privacidad, otro aspecto, y fomentar la transparencia. Abogar porque la transparencia del desarrollo de la inteligencia artificial nos permita entender qué es lo que pasa realmente. Hay algunas ideas de lo que nosotros podemos hacer desde nuestras organizaciones. Y con esto cierro esta parte.